Hoy en Vorterix Mar del Plata, este capítulo 305 que estamos compartiendo, estamos disfrutando, por supuesto, con ustedes, con toda la comunidad de Radio Encendida, aquí a través de la 104.5, por supuesto, y para todo el mundo por www.vorterixmdq.com. Puedes sumarte por Twitch a través de Vorterix-MDQ y tenemos ya conectado, hablábamos de los invitados, las invitadas que vamos a tener hoy, realmente un programa súper potente y parte de esa potencia la vamos a transitar en esta primera media hora, este primer bloque de Radio Encendida con Lucila Galkin, que ya está conectada con nosotros. Lucila es la directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional. Estás por ahí, por acá te saluda Martín Vera junto a Franco Taglia. Bienvenida a Radio Encendida, bienvenida a Vorterix Mar del Plata. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes hoy. Placer para nosotros. Lucila, ahí, mira, sabes que estaba viendo, muchas cosas de las que estás haciendo, por supuesto, Amnistía Internacional, en estos momentos donde hay realmente muchos temas, ¿no?, que ustedes van, obviamente, tratando, investigando, buscando información, teniendo datos, básicamente, y accionando en territorio. Vos puntualmente te dedicás a lo que es género y diversidad, pero si tuvieras que puntear algunos temas más que tratan y que obviamente te deben hacer mucho sentido, por cuáles hablarías más allá de género y diversidad, que nos vamos a meter obviamente en ese tema. Bueno, Amnistía Internacional es una organización de derechos humanos con presencia en más de con presencia en más de 150 países, con oficinas en 150 países, un movimiento de más de 10 millones de personas alrededor del mundo, que lucha porque los derechos humanos sean una realidad para las personas. En eso tenemos una sección en Argentina que tiene distintas agendas como prioritarias en las que se trabajan especialmente. Por ejemplo, hoy que se estaba discutiendo en el Congreso la ley de tierras. Uh-huh. Otra de las agendas, por supuesto, prioritarias es la libertad de expresión. Se trabaja muchísimo en investigación y documentación sobre qué está pasando en la actualidad con el periodismo y con los ataques a las voces críticas que se atreven a cubrir ciertas agendas, sobre todo vinculadas a derechos humanos o cuestiones de políticas. Asimismo, trabajamos otras agendas como el derecho a la protesta social y lo que está pasando con la restricción del espacio cívico, qué está pasando con las distintas formas de restricción de la libertad de expresión, como ser la vigilada. Podemos tener así como varias agendas diversas en las que trabajamos, que todas apuntan a el efectivo ejercicio de los derechos humanos. ¿Sienten que hay un retroceso en este tiempo en la Argentina o en lo que sería más toda Latinoamérica en términos de derechos humanos? Obviamente ustedes puntualizan sobre territorios muy específicos, pero ¿podrías animarte a decir algo así también? Sí, vemos que hay una gran confrontación con los derechos humanos en lo que se enmarca como una batalla cultural en contra del ejercicio de los derechos humanos, que han sido catalogados por algunos sectores como ideología de género. Por eso también el género tiene un rol bastante protagónico, dentro de lo que se da en esta batalla cultural. Pero sí, por supuesto, vemos que hay un enfrentamiento muy fuerte. La verdad es que particularmente en la Argentina los derechos humanos han caído de alguna manera en la grieta político-partidaria, cuando por supuesto está muy por arriba de cualquier discusión político-partidaria, no política, ¿no? Los derechos humanos hacen también a la política y a la forma de convivencia democrática en un país, pero sí no es una cuestión partidaria, ¿no? Debiera ser algo que cualquier partido político esté comprometido con su defensa, porque son derechos inalienables de las personas. Sin embargo, sabemos que se ha utilizado la narrativa de los derechos humanos, o incluso se lo ha llegado a catalogar como el curro de los derechos humanos, para tratar de confrontar con aquellos que defendemos el ejercicio de los mismos. Por eso hay muchos defensores de derechos humanos que están sufriendo distintas formas de ataque o de silenciamiento,
o de amedrentamiento para que no poder seguir haciendo su trabajo, y en eso nos dedicamos también, ¿no? En acompañar, apoyar a quienes son defensores de derechos humanos en distintos territorios, en los distintos ámbitos en donde se desempeñan. Cuando hablas de batalla cultural es una frase, una palabra, un conjunto de palabras que se usa mucho hoy realmente, y lo puntualizaste, el género y la diversidad fue lo primero, entiendo que se fue atacando en foros internacionales, haciendo alusión a cuestiones muy complicadas desde, en este caso, la primera magistratura de nuestro país, Argentina. Cuando empezó a surgir todo eso, ¿cómo se prepararon ustedes técnicamente? ¿Los tomó por sorpresa? ¿Empezaron a utilizar otro tipo de herramientas? ¿Pensaron también en que esta batalla cultural implicaba nuevas formas de comunicar? Contanos un poco de eso. Sí, por supuesto, creemos que por sobre todo implica nuevas formas de comunicar. Entendemos que en la construcción de sentido se juega mucho de lo que esta batalla cultural intenta introducir, sobre todo con la gran participación que tienen quienes promueven estas narrativas en contra de los derechos humanos en las redes sociales, y cómo, han utilizado distintas estrategias para llegar a ciertos sectores en particular. Entonces entendemos que es muy importante buscar nuevas formas de comunicar, y sobre todo de llegar como a audiencias que muchas veces no están informadas o están desinformadas, o hoy hay tantas estrategias de desinformación o de llegar con cuestiones intervenidas incluso por la inteligencia artificial, en donde se desinforma o se generan fake news, para que mucha gente cambie su parecer respecto a diversas cuestiones que muchas veces hacen o intervienen en la agenda de derechos humanos. Entonces entendemos que ahí se juega, por supuesto, una cuestión central. También, al ser un organismo internacional, vemos también lo que está pasando en muchos lugares del mundo. Entendemos que este no es un fenómeno que se está dando solo en la Argentina, sino que se replica en varios lugares de la región. Particularmente mucho de lo que sucede en Argentina vemos que replica muchas de las prácticas que hoy se están dando, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero vamos encontrando patrones según las agendas, como de restricción del espacio cívico y de represión de distintas modalidades de la libertad de expresión y de la protesta social alrededor del mundo. Vemos qué es lo que está pasando con algunos grupos en situación de vulnerabilidad, como ser la población migrante, como ser las mujeres, como ser las personas LGTBI+. Entonces vemos que hay patrones que se repiten alrededor de distintos lugares del mundo, y vamos aprendiendo a través de experiencias y buenas prácticas que se han implementado en otros países, cuáles han sido las lecciones aprendidas y qué cuestiones creemos que hay que modificar. Bien. Pero por supuesto nos vamos retroalimentando también de las experiencias de otros lugares. Muchas experiencias, muchos patrones que se van repitiendo, y también muchos datos con los que cuentan. Digamos, Amnistía obviamente es una organización internacional que también les han tirado bastantes palos últimamente, porque ustedes representan realmente una cuestión ya con mucha coherencia a lo largo de la historia. Entonces también han sido como un blanco para poder de alguna forma o desinformar o también tratar de estereotiparlos o estigmatizarlos, y muchísimas cuestiones más. Pero más allá de eso, que me parecía, decime, dale, sí, como un punto bastante importante, ustedes trabajan siempre con datos, son una organización que trabaja con muchísimos datos, con información concreta, y eso, digamos, es donde uno básicamente no puede discutir, pensés de una manera u otra, el dato es dato, la información es información, y vos puntualmente, como directora de género y diversidad, tenés muchos datos que me gustaría que compartas, lo que a vos te parezca importante también para poder compartir de esta situación en Argentina hoy en términos del género, la diversidad y también el acceso de las mujeres hoy en Argentina a una práctica que hoy es ley, que tiene que ver con la interrupción del embarazo. Por donde quieras, ahí, Lucila, todo tuyo. Mirá, nosotros venimos viendo que desde la asunción del nuevo gobierno, desde diciembre de 2023, hay un enfrentamiento muy marcado con los derechos de mujeres y diversidades, no solo desde lo discursivo, como hablábamos recién, de la narrativa en contra de esta batalla cultural o ideología de género, como han denominado, que entendemos es un significante vacío,
pero al ser vacío y tan ambiguo permite meter dentro de ese concepto, claro, todo, claro. cual bolsa de gatos. Exacto. En donde todo puede entrar, todo y ahí. lo que permite eso es aglutinar a distintos sectores que tienen intereses en comunes, ¿no? Como volver a el rol de la mujer a cargo de la familia y de las tareas de cuidado, volver a remarcar el rol reproductivo de las mujeres, es una narrativa muy marcada, y esto no solo se ve en el ataque a todas las políticas que promovían la igualdad de género, es decir, la paridad a la hora de el acceso a los distintos derechos en condiciones de igualdad y sin discriminación, que todavía vemos una desigualdad muy marcada y brechas muy marcadas por cuestiones de género. Digo, no hace falta decir que las mujeres, cuando hablamos de desigualdad histórica, y muchas veces dicen, bueno, pero eso ya no existe. Es verdad, podemos decir que en el año 50 recién empezamos a poder votar, que tuvimos que luchar un montón de años para poder llegar a estar en espacios de toma de decisión política, que luego, hasta hace poquito, tuvimos que luchar porque se reconozca el derecho a tomar decisiones libres e informadas sobre nuestro propio cuerpo. Y hoy todavía tenemos que luchar porque cuando una mujer va a denunciar una situación de violencia de género se le crea. Hoy todavía tenemos que luchar porque para las mujeres el lugar más inseguro continúa siendo su hogar. Sabemos que de los 200 femicidios que hubo en el año 2025 en la Argentina, más del 83% fueron por personas con un vínculo directo, con el atacante, la mayoría relación de pareja o expareja, y la mayoría suceden en el hogar. O sea, para la mujer el hogar continúa siendo el lugar más inseguro, y esto es una temática que creemos que es fundamental que se visibilice. Bien, muy bien. Esto se da en un contexto en donde se han desmantelado todas las políticas que tienen por objeto la prevención, atención y acompañamiento ante la violencia de género, y podría nombrarte múltiples políticas. Una de ellas, por ejemplo, la educación sexual integral, que es una política de prevención clave para prevenir la violencia sexual y para promover el acceso a derechos en condiciones de igualdad y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos también. Acceder al conocimiento. Es una política que ha sido totalmente, claro, es la información que permite el ejercicio de nuestros derechos más básicos. Sí. Sin embargo, esta ley ha sido desfinanciada profundamente, se han paralizado las capacitaciones de formación docente en educación sexual integral, pese a que es una obligación del Estado. En 2025 no hubo presupuesto, y en 2026 hubo un 2% del presupuesto que existió respecto al presupuesto que hubo en 2023. Y esto es solo para dar un ejemplo de cómo se están debilitando y de alguna manera vaciando de contenido políticas públicas que han demostrado ser fundamentales, por ejemplo, para la prevención del abuso sexual infantil. ¿No? En la Ciudad de Buenos Aires hay un informe del Ministerio Público Tutelar que da cuenta que el 80% de los casos de adolescentes entre 12 y 14 años que pudieron denunciar el abuso sexual infantil fue luego de recibir educación sexual integral. Entonces, no podría seguir y prefiero que podamos conversar, pero digo, hay como muchos ejemplos del desmantelamiento de las políticas públicas que tienen por objeto garantizar los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en condiciones de igualdad. Y es sumamente grave lo que está pasando. Por ejemplo, otra de las políticas que se desfinanció es el plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Este fue un plan que se creó en el 2017 y que se pudo sostener durante 2 gestiones de gobierno de distintos partidos políticos, pero que contribuyó a reducir a la mitad la tasa de fecundidad adolescente. Y esto es sumamente importante porque estamos hablando que la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia contribuye a evitar la reproducción intergeneracional de la pobreza. Es decir, que las adolescentes no tengan que abandonar sus estudios como consecuencia del embarazo, que luego repercute en dificultades de inserción laboral y luego en poder desarrollar su proyecto de vida libremente, ¿no? No, lo que está bueno que ahí estás nombrando, Lucila, y te agradecemos, pues es importante poder escucharte, porque vas básicamente brindando información, hablando de políticas concretas, haciendo alusión a leyes que son parte, en este caso, del ordenamiento jurídico del país y de cómo repercute ese desmantelamiento, digamos. No es que
es inocuo, y vuelvo a la cuestión de la parte solamente de la narrativa. No hay solamente una narrativa en contra, sino que esa narrativa conduce a que este desmantelamiento sea justificado por algunos sectores, pero más allá de la justificación hay cuestiones concretas que van repercutiendo en el día a día y en las comunidades en general más vulnerables del país, y ni hablar de la mujer como elemento, por decirlo de alguna forma, de esta comunidad argentina que realmente la pasa mal. Sin duda, y es como señalás, no es solo lo narrativo, sino que esto se traduce en decisiones de política pública. Vemos que esto no han ido en contra de las leyes por ahora, que reconocen estos derechos, pero han hecho otro que es, de alguna manera, ir vaciando de contenido o debilitando el ejercicio de esos derechos a través del desfinanciamiento de estas políticas, porque han sido recortes drásticos. Por mencionar uno sumamente grave, la reducción de un 83% en la compra y distribución de métodos anticonceptivos entre 2023 y 2025. Un 83% es un número elevadísimo, es un recorte drástico. Y, por ejemplo, que durante todo 2025 no se compró ni distribuyó preservativos. Y esto no es que lo decimos nosotros, como bien comentabas, Amnistía para producir datos, hace investigación en terreno, realiza pedidos de acceso a la información pública, realiza entrevistas con actores claves, tiene articulación con organizaciones en terreno en las distintas provincias. Se hace todo un relevamiento para poder construir datos. Ese es un dato que te brinda el Ministerio de Salud de la Nación cuando uno pregunta cuál fue la compra y distribución de preservativos en 2025, y fue cero. Y esto se da en consonancia con un aumento, por ejemplo, de la sífilis, que tiene un récord histórico, que es sumamente preocupante, el aumento de infecciones de transmisión sexual que estaban prácticamente erradicadas ante no solo la falta de acceso a métodos anticonceptivos, sino también ante la falta de campañas de información. No hay campañas públicas de información sobre derechos sexuales y reproductivos, no hay acceso a educación sexual integral, no hay acceso a políticas de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Entonces vemos que, por supuesto, esto repercute de manera diferenciada en la población más vulnerable, ¿no? No es la misma la situación, y particularmente con respecto al acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, que ha habido un retroceso muy marcado desde que asumió este gobierno. Se interrumpió la compra de insumos para el acceso al aborto en la Argentina, y el Estado delegó en las provincias poder garantizar el acceso a la práctica sin una transferencia de recursos para que esta pueda ser garantizada, en un contexto en donde las provincias ya cubren el 75% de los gastos de salud pública en nuestro país. No, y también entonces, ahí, ¿qué es lo que vemos? No, ahí te aporto también la falta de monitoreo, porque hay, digamos, como una cuestión de no interés. Por lo tanto, el Estado Nacional no monitorea el cumplimiento en las provincias. Y después, también un mini aporte, pero que hay como estos combos terribles que estás mencionando, que tiene que ver con la falta de información, la falta de campañas que tengan que ver con salud reproductiva, la falta de campañas vinculadas a la posibilidad de no transmisión de determinadas cantidades de enfermedades, algunas narrativas también que se dan en distintos medios y demás, que van valorizando el no cuidarse con preservativo como práctica más, digamos, divertida, por decirlo de alguna forma, y eso evidentemente con los datos que nos estás pasando hace un combo bastante explosivo. Vamos finalizando en un ratito ya, Lucila, la verdad que nos podríamos quedar muchísimo más tiempo hablando con vos. Te invitamos en otro momento a poder seguir charlando, pero ahí Franco quiere hacerte una pregunta y bueno, nada, súper interesante realmente. ¿Cómo estás, Lucila? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Franco? Encantada, ¿cómo estás? Lo mismo de mi parte. Te escuchaba y la verdad que coincido en todo lo que estabas nombrando y, bueno, obviamente relatando. ¿Y qué campaña se puede llegar a hacer, ¿no?, para poder brindarle a la población toda la información necesaria, de la cual en estos últimos años se fue desmantelando, como bien decías? Y la realidad es que a la gente le llega porque en la calle vos ves que se habla de estas cosas, o no sé si hoy en día es el tema principal, tendría que serlo en realidad, pero
cuando hubo año de elección, como fue el año 2023 y también el 2025, se hablaba bastante, como bien mencionaste al principio, de el curro de los derechos humanos y todo lo que conlleva esa política y bueno, los organismos que están a cargo de ello, ¿no? Bueno, ¿qué campaña se puede llegar a realizar fuerte para que la gente se informe de la realidad desde las redes sociales, teniendo una presencia más marcada en los medios? ¿De dónde ves vos que habría que reforzar para que la gente sepa realmente lo que son los derechos humanos? Mira, para nosotros es clave señalar que no se ejerce un derecho que se desconoce. Entonces creo que lo primero es poder sensibilizar o promover la educación en derechos humanos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? Entender que hablamos del derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo y también el derecho a la libertad de expresión. Digo, poder traducir de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos. Por supuesto, por la historia que tiene nuestro país, hay una asociación muy grande con una agenda sumamente importante en la lucha por los derechos humanos, que es la agenda de memoria, verdad y justicia, pero también hay una agenda mucho más amplia, como la que hoy se estaba poniendo en juego en el Congreso, o la que se pone constantemente en juego en el Congreso cuando se discuten distintas leyes que hacen al ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos, ¿no? Entonces, por supuesto, creemos que la educación Amnistía cuenta con un programa de educación en derechos humanos en donde trabajamos no solo en escuelas, sino también en espacios de formación docentes, o incluso se ha trabajado en educación con comunicadores y con medios de comunicación. Digo, creemos que es sumamente importante sensibilizar sobre qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Creo que es una de las cuestiones más importantes, y tratar justamente de como mencionabas, sacarlo de esta grieta político-partidaria y entender que la Declaración de Derechos Humanos nace en el 48, post Segunda Guerra Mundial, bueno, justamente porque necesitamos construir consensos básicos de en qué sociedad queremos vivir. Queremos vivir en una sociedad donde niñas tengan que enfrentar o tengan que vivir con un embarazo infantil forzado ante el abuso intrafamiliar. Queremos que no puedan acceder a recursos para poder poner en palabras lo que están viviendo. Queremos que una mujer no pueda recurrir a la justicia para denunciar situaciones de violencia de género, o que un niño no pueda ir a la escuela porque sufre hostigamiento o violencia por sus pares. Digo, hay múltiples dimensiones de la violencia, el acceso a la salud. Entonces, creo que es volver a traducir, salir de esta grieta. Digo, también un poco lo que comentaban al principio sobre cómo repensar nuevas formas de comunicación. Hoy está muy segmentada la comunicación, ¿no? Tenemos burbujas de comunicación a través de cómo funcionan hoy las redes sociales, los algoritmos, y cómo se puede segmentar de alguna manera a quién llegar con determinados mensajes. Entonces, bueno, cómo salir de esas burbujas y trascender, cómo abrir nuevos puentes para llegar a nuevas audiencias que capaz no están tan involucradas, que entiendan que lo que está en juego es en qué sociedad queremos vivir. Perfecto. A hacer más redes, a generar más puentes. Lucila, un placer escucharte. Gracias por el laburo que haces, gracias por el laburo que hace Amnistía Internacional. Bienvenidos y bienvenidas a poder estar aquí en Radio Encendida cuando quieran, cuando consideren que podemos seguir compartiendo información. Por mi parte y por parte de todo el equipo, nuestro abrazo, el agradecimiento, y bueno, ahí seguimos en contacto para poder tender puentes, abrir un poco más la información y compartir información y datos fuera de grietas, y entendiendo que los derechos humanos son algo efectivamente universal y que tenemos derecho a poder que cumplan con eso todos. Un placer conocerte. Gracias. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional. Gran nota, gracias por compartir con nosotros. Ya nos vamos a una pausa, ya. Llega Cecilia Milone, en un ratito la tenemos aquí en vivo. Quédate. El Teatro Tronador BNA con el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires presentan un espectáculo imponente, El Carnaval de los Animales, una obra mágica para toda la familia. Únicas funciones, 28, 29, 30 y 31 de julio y 1 de agosto a las 15 horas. Entradas a la venta por Ticketek y en la boletería del teatro.
Más de 60 años recorriendo rutas, acercando destinos y acompañando a miles de pasajeros. Con una flota moderna, Wi-Fi a bordo y un compromiso permanente con la seguridad y la calidad de servicio. Para comprar tu pasaje, ingresá a elpulki.com o acércate a nuestras boleterías en todo el país. El Pulki, conectamos lo que importa. Atención Mar del Plata, John 5 confirma su llegada a la ciudad para detonar Vorterix, un show